Muchísimas gracias por el pase, doctor Espejo, y primero que nada, un fraternal saludo desde Santiago de Chile a cada una de las 45 personas que se ha conectado a este webinar. Para mí es un agrado y en realidad un honor colaborar nuevamente con Italcol. Esta es la segunda oportunidad que tenemos, o que particularmente yo tengo la oportunidad de colaborar directamente con Italcol. La colaboración anterior la hicimos el año pasado, más o menos en el mes de mayo, en el seminario que ellos organizaron en Paipa, y en esa oportunidad, cuando también hablamos del tema de pigmentación, abordamos el tema de pigmentación desde una perspectiva muchísimo más amplia. Hablamos extensamente desde causas bioquímicas principalmente hasta causas físicas de cómo se producía la pigmentación. Muy enfocado en cómo se producían los procesos de pigmentación con nuestra molécula que nosotros vendemos en prácticamente toda Latinoamérica. Un poco para darle un poco una vuelta de tuerca a este tema y para poder abordar nuevamente un tema similar en esta oportunidad, junto con mis colegas de BAF, le dimos un segundo refresh y vamos a enfocar esta presentación en hacerlo complejo, tratar de decirlo fácilmente. Ese es el objetivo, ¿ya? Y dado por la contingencia del COVID, donde muchos de nuestros países en Latinoamérica tienen o van a sufrir probablemente una estrechez económica o una recesión, entonces vamos a enfocar la presentación en cómo algo tan complejo como la pigmentación y tan incidente en el costo puede traernos el mayor beneficio posible para que los productores en la última línea puedan capitalizar la mayor cantidad de dinero y optimizar lo que nosotros en economía llamamos el ROI, que es básicamente el retorno a la inversión. ¿Vale? Entonces ese es un poquito el espíritu y comenzamos. Comenzamos en esta aventura, como les digo, de tratar de hacerlo difícil, tratar de explicarlo fácilmente. Entonces, avanzo. Un segundito. Tenemos ahí un segundo que tengo aquí un pequeño problema y no me está pasando el slide. Bueno, vamos con la primera slide. ¿Y por qué es importante hablar de pigmentación y por qué en cada mercado donde vamos o donde nos toca enfrentar algún cultivo acuícola que está susceptible a un color, la gente se preocupa tanto de la pigmentación? Y básicamente porque es el parámetro de calidad y el parámetro económico más importante después de la frescura, por el cual es valorado un producto en el mercado internacional, ¿ya? Y por otro lado también porque los consumidores asocian todos estos colores rojizos, estos colores intensos, con la sensación de frescura y con la sensación de calidad. Por lo tanto, ese es el gran driver por el cual las empresas, ¿ya?, y los productores pigmentan sus distintos tipos de proteínas, ya sea carne de pez, ya sea carne de pollo en algunos países o ya sean huevos, ¿ya? ¿Y por qué se pigmenta o a qué se debe esta pigmentación? Y es básicamente a la absorción y el depósito, ¿ya?, de distintos tipos de pigmentos que hay en el alimento, en las fibras musculares, ¿ya? Y cómo esos pigmentos que se depositan y se fijan en las fibras musculares son capaces de expresarse como un cierto color, ¿ya? Obviamente ustedes saben que los salmones no son capaces de sintetizar este tipo de pigmentos de manera autónoma, por lo tanto ellos los consumen desde su dieta o desde el medio ambiente. Cuando los salmones están en un medio ambiente natural o cuando se crían de manera salvaje, ellos los capturan del medio ambiente y del mismo alimento. Cuando nosotros estamos cultivando algún tipo de salmónido, ya sea trucho o salmón, ya nosotros tenemos que suplementarlo. Y principalmente una de las grandes formas de suplementación es a través de la adición de pigmentos que son sintéticos. Por ejemplo, acá les pasamos una fotografía y este es el ejemplo de una trucha pansai que no estaría sujeta a pigmentación. Ustedes lo pueden ver al lado derecho de su pantalla y al lado izquierdo pueden ver un filete de salmón que ha sido cultivado básicamente en un ambiente que no es no natural
y que no ha sido suplementado con pigmentación. Entonces ustedes pueden ver que cuando no hay suplemento de pigmento, el pez en condiciones de cultivo, ya básicamente no es capaz de sintetizar el pigmento ni de fijarlo a su músculo, y por lo tanto se expresa en estas condiciones que son blanquecinas. ¿Dale? Entonces, ahora, una cosa importante es que, nuevamente lo volvemos a decir, que básicamente el color rojo o el color rosáceo que se expresa en el músculo de los salmónidos, ¿ya? Es el resultado de la acción de los carotenoides y cómo es su dinámica de fijación en las fibras musculares, ¿ya? Y ese valor, nuevamente lo recalco, está estrechamente relacionado en el valor que va a tener ese filete en el mercado final. Por ejemplo, hay mercados internacionales, como son los mercados asiáticos, donde la pigmentación de un color mucho más aguda es mucho mejor retribuida económicamente que el mismo filete que se pudiese mandar, por ejemplo, a Estados Unidos o que se pudiese mandar a Noruega. Entonces, por un lado tenemos la percepción del consumidor, por otro lado tenemos el requerimiento de algún mercado en específico, ¿ya? Y hay un dato que es sumamente incidente, que es cuál es el peso de la suplementación con carotenoides en la dieta que nosotros estamos entregando. Afortunadamente para la industria, el valor de los carotenos ha disminuido mucho en los últimos 15 años. ¿Ya? Pues si ustedes revisan publicaciones que están disponibles en la internet, van a encontrar que estudios antiguos, estamos hablando de la década de los 80, de 1980, la incidencia del pigmento en una dieta acuícola era alrededor del 40, entre el 35 y el 40% de la composición del costo. Actualmente esa composición ha disminuido, ¿ya? Y la incidencia del pigmento pega alrededor de un 15 a un 25% en los costos finales de una dieta, ¿ya? Por eso es tan importante, si bien ha disminuido el porcentual de incidencia, es muy importante la optimización del uso de este recurso, ¿ya? Porque hay una restricción de proveedores y por otro lado hay que optimizar lo que nosotros estamos metiendo en la dieta para obtener el mayor retorno posible, que es, como les comenté anteriormente, es lo que nosotros conocemos como el ROI. Ahora, para enfocar un poco esta presentación, la dividimos en 4 partes. Primero, explicar lo que es la deposición y la eficiencia de la deposición del pigmento. No voy a entrar en los detalles bioquímicos porque, como les comenté ya en la exposición que hicimos en Paipa, ahondamos en ese tema. Ahora la idea es traducir lo difícil en lo fácil, ¿ya? Después vamos a bajar a factores un poco que son más globales de lo que, cómo nosotros podemos incidir en mejorar nuestra pigmentación. Pasamos a la penúltima etapa, que es cómo esa pigmentación puede ser estable en un músculo. Y por último, factores asociados a la calidad de filete, que es básicamente en la etapa de venta y de vida útil del producto. Sigo adelante. Acá yo les presento una fotografía, no sé si se recuerdan, hace 2 slides atrás, podíamos ver el color blanquecino de un filete de salmón. Acá tenemos un salmón comercializado en Asia, básicamente de un color anaranjado, rojizo intenso, y eso es lo que básicamente llama la atención de la gente, ¿ya? Por eso yo les digo que, si bien los carotenos tienen una función funcional, valga la redundancia, también tienen un atributo económico importantísimo en el aspecto que es la comercialización. Bueno, vamos a la primera gran pregunta que yo creo que cualquier persona que no sabe de un cultivo de un salmónido o cualquier persona que se está introduciendo en el tema se haría, que básicamente es preguntarse qué es la deposición. Y la deposición, en palabras muy simples, es la capacidad que tiene cualquier tipo de carotenoide de permear las membranas lipídicas de las fibras musculares y de fijarse en ella y expresarse a través de un color, ¿ya? Y dependiendo de las distintas longitudes de onda que presenta un color, ¿ya? Es la expresión que puede percibir el color a ese ojo humano. Por lo tanto, tenemos desde colores amarillos, que están expresados ahí por la luteína, hasta colores más rojizos, con una longitud de onda de 480 nanómetros, ya que básicamente va a expresar el color rojo. Ahora, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Lo importante no es el color, sino que lo importante es decir que todos los colores que ustedes pueden percibir ahí, por las distintas longitudes de onda que el ojo humano es capaz de percibir, compiten por el mismo sitio de fijación.
Y eso hace, y lo vamos a ver en unas slides más adelante, la importancia o la incidencia de saber o de percibir qué tipo de carotenoides estamos depositando en la dieta. Porque si nosotros ponemos un carotenoide, estamos suplementando externamente un carotenoide sintético de color rojo o de color anaranjado, y en la dieta está presente un carotenoide de color amarillo, sí o sí, ambos carotenoides por su naturaleza química van a competir por el mismo sitio específico de fijación. Y por lo tanto, se van a producir, al igual que un niño cuando mezcla distintos colores para pintar, se van a producir distintos matices. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar para que el ROI sea el mayor posible. Tratamos de que el color sea lo más parejo posible y tratar de buscar el color que nosotros estamos buscando, que en el caso de salmónidos es básicamente un color anaranjado rojizo. ¿Ya? Otra segunda pregunta que yo me hice cuando estábamos haciendo esta presentación era, ¿qué factores, si yo tuviera que enumerar los distintos factores que hay en el ambiente, qué factores son los más críticos cuando nosotros estamos hablando de deposición de un pigmento o de un carotenoide? Y llegamos a la conclusión, después de leer bastantes papers, ¿ya?, de que hay básicamente tres factores que son importantísimos. Primero, los lípidos y las características de estos, y entiéndase como lípidos, aceites. Segundo, el estrés, que el estrés básicamente no es solamente una cosa de percepción nuestra, sino que el estrés tiene una raíz, o puede tener una raíz mucho más profunda, que desencadena ya una reacción bioquímica importante para la vida, pero que a la vez es una antítesis y se puede reflejar también en la muerte sostenida durante un largo periodo de tiempo. Y eso se llama un proceso de oxidación. Cada vez que nosotros respiramos, cada vez que nosotros nos agitamos, estamos desencadenando un proceso oxidativo fuerte que de alguna u otra manera nos da la vida, pero en contraposición, de alguna u otra manera, también nos va cortando el reloj biológico. ¿Vale? Y por último, la tercera gran característica que incluye algún tipo de mitos es las características del agua. Antes de pasar al primer factor de análisis, que básicamente son los lípidos, es importante aclarar una pregunta que es bien típica cuando nosotros nos acercamos a cualquier productor, que siempre nos preguntan cuál es la diferencia entre pigmentar con astaxantina o con cantasantina. Yo les diría que la principal diferencia entre ambas dos es la tasa de deposición. Está comprobado que astaxantina se deposita alrededor de 1.6 veces contra una de cantasantina. Y esto hace toda la diferencia cuando nosotros pigmentamos un filete y lo comercializamos fresco, porque obviamente vamos a tener un mayor color. Y hace toda la diferencia cuando ese filete se enfría y también depende de las cualidades o de la forma en que ese filete fue congelado. Generalmente, cuando hay procesos de congelación abruptos y se forman cristales de hielo al interior o entre la fibra muscular, se produce un proceso de que el cristal de hielo captura la cantasantina y de alguna otra forma, de una manera bien burda, lo voy a explicar así, el producto muchas veces chorrea pigmento con cantasantina, lo que no ocurre con astaxantina porque el poder de fijación del músculo es mucho mayor. Otra duda que me gustaría despejar y de manera categórica es que ustedes saben que cuando ustedes suplementan algo en un organismo viviente, no tiene una capacidad ese organismo, bajo ningún punto de vista, bajo ningún suplemento, de una fijación del 100% del aditivo que se está entregando. Por lo tanto, cuando uno suplementa con astaxantina, ¿ya?, los niveles de fijación más o menos van entre un 30 y un 36 a un 39% de fijación efectiva de ese pigmento en el músculo. El resto se metaboliza o se cataboliza y se excreta o se pierde. Vamos a este tema entonces. Bueno, lípidos, bien importantes en las dietas acuícolas, porque básicamente son dietas bien intensivas en energía. Bueno, la primera pregunta es ¿qué son los lípidos? De manera muy simple, y los lípidos son aceite.
los aceites que todos conocemos, ¿ya? Y básicamente ustedes saben que los aceites son todos insolubles en agua, pero sí son solubles en compuestos orgánicos o en solventes orgánicos. Y eso es sumamente importante, porque todos los pigmentos, ya sean las luteínas, que eran los colores amarillos, o las cantasantinas, que son los colores más rojizos, ¿ya? Son solubles en aceite. Y ustedes se recordarán que todos los salmónidos, incluidos salmones y truchas, ya tienen un alto componente de aceites poliinsaturados dentro de su estructura y que están inmersos en sus fibras musculares. Y eso es lo que nosotros conocemos como el omega 3. Aparte de eso, nosotros sabemos que las fuentes de energía, que los aceites son una fuente de energía importantísima. Déjenme poner el puntero. Son una fuente de energía importantísima, ¿ya? ¿Y cómo está reflejado ese aceite en un filete de salmón que yo estoy viendo? Ese aceite está relacionado de dos maneras. Cuando uno hace una medición, ¿ya? A través de un sistema que no sea el ojo humano o que no sea el famoso Salmofan que muchos de los productores de pigmentos sintéticos venden y ustedes asocian con el color, ustedes van a tener para la medición de los colores rojos principalmente dos parámetros, que es el color L, que es la luminiscencia que entrega la medición, y el color A, o en la lectura A, que refleja el color rojo, ¿ya? Y los lípidos, cuando ustedes tienen un filete sobre una mesa, sobre una luz estable, básicamente van a incidir en el nivel de luminiscencia que tiene ese filete, que significa cuánto está brillando ese filete, ¿ya? Y una buena calidad de lípido influye en la fijación del pigmento en el músculo. Por lo tanto, en el nivel de astaxantina va a tener una directa relación con la cantidad de fijación de astaxantina en el músculo que va a alcanzar ese pigmento. Y lo que yo les comenté en una slide anterior, el ratio de fijación de este pigmento va alrededor de un 31 a un 39%. Si ustedes se fijan en la gráfica que estamos entregando acá abajo, el porcentaje de lípidos en la dieta tiene una directa relación, y está mostrado por la curva, con los miligramos de astaxantina que están presentes en ese filete de salmón. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional. Un segundito. Un segundito que tengo aquí un... Yep. Ahora, lípidos. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de un aceite, sepamos cuál es la fuente de ese aceite y de qué está compuesto ese aceite, ¿ya? Podríamos estar hablando de aceites toda la mañana, porque es un tema tremendamente interesante, pero lo más importante y lo que a mí me interesa que ustedes se lleven en la retina es que los aceites, ¿ya? Están compuestos por una subunidad pequeñita que se llama ácido graso. Y dependiendo cómo esos ácidos grasos están unidos, si están unidos por un doble enlace o si están unidos por un enlace simple, es lo que nosotros denominamos qué tan saturado está ese pigmento. Lo que está comprobado, y ustedes pueden ver el estudio de Berken del 2000 y del 96, es que aceites que son poliinsaturados, es decir, que están unidos por dobles enlaces en su cadena, y que tienen menos cantidad de carbonos en su cadena, lo voy a poner en términos simples, un aceite de maravilla, un aceite de canola, ¿ya? Que son aceites altos en pufa, fijan alrededor de un 13% más de pigmentos en el músculo. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan que en el slide anterior hablábamos de una tasa de metabolización para astaxantina entre un 31 y un 39%, ustedes pueden llegar a ese 39%, ¿ya? Con más certeza si es que el aceite que están poniendo en la fórmula o con el que están suplementando es un aceite alto en poliinsaturados, como los que le mencioné. Otra cosa importante, es decir, y lo vamos a ver un poquito en un slide de más adelante, que los aceites son tremendamente susceptibles a este efecto que yo les comentaba de respiración
que desencadena un proceso de oxidación. Por lo tanto, cuando se produce un proceso de oxidación, naturalmente el cuerpo humano, el cuerpo del animal, incluso el cuerpo humano, ¿qué es lo que busca? Es tratar de reducir esa oxidación a través del uso de distintos antioxidantes. Y echa mano a lo que tiene en el medio ambiente. Y una de las principales cosas a las que los organismos vivos echan mano es básicamente al alfa-tocoferol, que en palabras simples es vitamina E. Vitamina E no estabilizada. Por lo tanto, está comprobado que suplementaciones con vitamina E van a ayudar, ¿ya?, a reducir, por un lado, este proceso oxidativo que se da por manera natural o por maneras exógenas, y aparte tiene una influencia positiva en la fijación del pigmento en el tejido muscular. En contraposición, tenemos lípidos o aceites con altos puntos de fusión, por ejemplo, sebos, que se ocupaban antiguamente en la industria, palma, que alguna vez yo también vi ocupar, ¿ya?, que disminuyen la digestibilidad de los carotenoides y dificultan la retención del mismo en el tejido muscular. La fotografía que ustedes ven atrás es básicamente un escape de ingenio que tuvimos algún tiempo con mi compañero Diego Remolina, donde lo que tratamos de hacer en esa época fue una emulsión para tratar de mejorar la aplicación de distintos pigmentos en dietas acuícolas. Sigo. En términos simples, y haciendo el corolario, hablamos de lípido. Hablamos de la importancia del lípido, de la importancia de que ese lípido sea alto en poliinsaturado, ¿ya?, y cómo eso iba a incidir en la fijación del pigmento en el músculo. Y ahora pasamos al segundo gran punto que yo les mencioné en la primera slide, que tiene que ver con el estrés. Y cuando yo les mencioné estrés, uno generalmente lo asocia a lo que nos ocurre a todos los seres humanos, sobre todo en este último tiempo, en periodos de confinamiento. Pero esa palabra estrés es mucho más amplia y tiene distintos significados. Pero sí tienen algo en común, todos los tipos de estrés. Y lo que tienen, el mínimo común denominador, es que el estrés va a producir un desequilibrio a nivel del individuo. Y ese desequilibrio va a producir un estrés oxidativo. Por eso les decía yo que por un lado, cuando se producen procesos de oxidación, por un lado nos dan la vida, pero por otro lado lentamente se nos va acortando el reloj biológico. Y ese proceso oxidativo lo que produce, ¿ya?, es la producción de radicales libres al medio. Por eso, y de manera muy simple, ustedes en su vida cotidiana, o los que tengan novia, los que sean casados, o los que solamente quieran cuidarse, saben de que hay una línea nutracéutica para humanos, donde también está incluida la astaxantina, porque ¿qué es lo que se busca? Se busca contrarrestar la producción de estos radicales libres, y el cuerpo humano, como les expliqué anteriormente, o el organismo vivo en el caso de un animal, busca cualquier método para poder contrarrestar estas generaciones de radicales libres que tienen su mayor expresión en aniones superóxidos, que son moléculas de oxígeno, radicales hidroxilo, que son tremendamente importantes y que van a dar paso, por ejemplo, a peróxidos de hidrógeno, que es lo que comúnmente ustedes conocen como agua oxigenada, que se produce dentro del organismo. ¿Qué es lo que causa este estrés oxidativo? Lo que está causando básicamente es envejecimiento, porque se va acortando el reloj biológico del organismo vivo, puede producir procesos de cáncer, aterosclerosis y procesos neurodegenerativos en especies como la nuestra. Ahora, nuevamente hay una asociación entre el estrés y el lípido, ¿ya? Porque los lípidos son moléculas que son sumamente susceptibles al daño oxidativo. ¿Por qué? Porque esas moléculas, al estar en reacción con el oxígeno, son capaces de peroxidarse, lo que en palabras simples significa ranciarse, ¿ya? Y ese ranciamiento inicial genera una reacción en cadena que empieza a dañar todos los lípidos y moléculas que están asociados y que están alrededor de donde se está produciendo este proceso oxidativo.
Y si ustedes recuerdan, y ya se los mencioné también, estos organismos, todos los salmónidos, salmones, truchas, son extremadamente ricos en ácidos grasos del tipo omega 3 y de cadena larga. Son ácidos grasos insaturados, por lo tanto, disminuyendo el nivel de saturación del ácido graso, es más fácil que ese ácido graso se peroxide o se rancee. Y eso tiene una incidencia tremenda en cómo el pigmento se empieza a degradar dentro de la fibra muscular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se produce este efecto de estrés, este efecto oxidativo, y se produce esta reacción en cadena, el organismo de manera natural lo que trata es bloquearla. Y por lo tanto, lo que hace, usa lo que tiene a mano para poder bloquear esta cadena oxidativa. ¿Y recurre a qué? Primeramente, a la vitamina E, y casi al mismo tiempo recurre a cualquier tipo de carotenoide que pueda tener, degradándolos y evitándolos, ¿ya? De que estos se puedan expresar como color, porque los empieza a ocupar en la ruta metabólica para poder frenar este proceso oxidativo. Importante, altos niveles de peróxido o de rancidez en las materias primas, tanto in vivo como in vitro, van a afectar la estabilidad de los pigmentos, de cualquier tipo de pigmento, ¿ya? ¿Qué es lo que se sugiere? ¿O cuál es la recomendación? Monitorear, ¿ya? Medir, porque si ustedes no miden, no van a saber cómo paliar o cómo frenar el problema que se les está generando. Nosotros somos muy del hecho de medir, y por lo tanto, si ustedes no miden, como les digo, van a tener algún tipo de problema. ¿Cómo medir? Hay distintos tipos de test. Ustedes con la asesoría de Italcol o con la asesoría de los técnicos de las distintas casas que representan este tipo de pigmentos llegarán a un consenso. Lo que yo les puedo decir que hay 3 tipos de test. Está el famoso Oxitest, anisidina y el malonaldehído. Si me preguntan a mí, nosotros siempre hemos ocupado en todos los estudios que hemos hecho de calidad de aceite y pigmentación, malonaldehído, pero es un estudio que es complejo de realizar y no en muchas zonas está disponible. Pero es el que yo recomendaría si que ustedes me pidieran algún tipo de recomendación. Ya vimos que se producen cadenas oxidativas, ¿cierto? Y que los lípidos son muy susceptibles a oxidarse. Ahora la pregunta que yo me hice cuando estábamos realizando esta presentación era, ¿por qué? ¿Qué es lo que está generando este proceso de estrés? Y ahí tenemos distintas causas. Tenemos una causa muy particular que son las enfermedades. Cuando se produce cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Se va a producir una explosión respiratoria que va a estar asociada a los patógenos que están influyendo en esa zona específica a la que están atacando. Y esos patógenos, en su proceso, ¿ya?, de daño a ese ser viviente, van a generar estos iones superóxidos, ¿ya? Y el cuerpo, disculpen, se van a producir estos iones superóxidos que los produce el cuerpo para destruir al patógeno. Disculpen que me confundí. Y esto básicamente es un modelo que está focalizado al lugar donde se está produciendo esta enfermedad. En caso que sea una septicemia, obviamente eso va a ser de manera general. Pero eso es una de las formas más importantes de estrés y de la generación de esta cadena de radicales libres, ¿ya? En segunda parte, otra cosa importante que produce esta cadena, o esta cadena respiratoria y de oxidación, es algo que nosotros no podemos evitar, porque básicamente está asociado al proceso de respiración, que como decíamos antes, nos da vida, pero por otro lado también nos corta el reloj biológico. Y nos corta el reloj biológico, y cada vez que se está produciendo esta cadena respiratoria, hay una hormonita muy importante que está jugando un rol fundamental en acelerar o en disminuir este proceso. Y esa hormona se llama cortisol, ¿ya? No voy a entrar en detalles porque es un tema ultra bioquímico y no es el objetivo, pero es solamente para que ustedes lo tengan internalizado, ¿ya? Y la cadena respiratoria puede ser muy afectada por distintos tipos.
Uno, por ejemplo, por el rápido crecimiento celular. Por lo tanto, en las fases de engorda, es sumamente importante, ¿ya?, monitorear factores de estrés que nosotros podamos manejar, y la suplementación con pigmentos, calidad de aceite, porque va a ser un periodo donde el organismo va a estar estresado porque está ocupando toda su energía metabólica en poder estirar sus fibras celulares. Y por lo tanto, la cadena respiratoria que se produce es mucho mayor. Actividad física intensa también va a generar procesos de estrés, reacciones de agresividad y en general cualquier otro tipo de estrés que un organismo vivo pueda estar sometido. Otro factor de estrés importante. Por un lado hablamos de la calidad de los lípidos, ¿cierto? Pero también otro punto importante es qué cantidad de esos lípidos está llegando en buena calidad a ese organismo que lo está consumiendo. Por lo tanto, si es que ese organismo está consumiendo un lípido con un alto nivel de peróxido o altamente ranciado, se va a producir un desbalance oxidativo en general, lo cual va a reducir la cantidad de antioxidantes en los tejidos, porque esos antioxidantes que están retenidos van a ser liberados al medio para poder contrarrestar este producto que está llegando oxidado y que va a producir esta reacción en cadena de oxidación, ¿ya? ¿Y a qué echa mano el organismo en primera medida? Ya algo lo vimos, primero que nada, vitamina E, también va a echar mano a la vitamina C, a la glutatión reducido y a distintos tipos de pigmentos o betacarotenos, entre ellos la astaxantina. Por eso, si ustedes se fijan en el mercado comercial, van a encontrar distintos tipos o algunos tipos de aditivos que se venden particularmente en el mercado, que tratan de evitar básicamente la aparición de cortisol o tratar de cortar estas cadenas de superoxidación. ¿Para qué? Para evitar en el fondo la catabolización de los distintos tipos de pigmentos, de vitamina E y posteriormente de la vitamina A, que también lo vamos a ver. Otra cosa importante son algo de lo que nosotros no podemos prescindir cuando estamos trabajando en un cultivo de alta intensidad, ¿ya? Porque sería básicamente una utopía, pero es el tema del hacinamiento. Aunque ustedes no lo crean, ya condiciones de hacinamiento van a causar efectos perjudiciales debido a un estrés oxidativo, ¿vale? Y obviamente eso va a tener un efecto en la ganancia de peso corporal. Pero para eso hay algún tipo de aditivo paliativo, y se ha comprobado que cualquier tipo de suplementación con selenio permite reducir las pérdidas de rendimiento en trucha, básicamente en condiciones de hacinamiento, y también está comprobado que todos los selenios que están unidos a una metionina son mucho más efectivos que la suplementación con selenito de sodio. Y al parecer, según muestran los estudios, suplementación con dosis un poco más altas de selenio parece que fueran mucho más eficaces, tanto en la performance del animal, y lo vamos a ver al final de la presentación cuando les voy a presentar un pequeñito estudio que se hizo en filetes empacados. Hay una correlación positiva entre el nivel de vitamina E, selenio y el nivel de pigmentación que puede retener un filete o el músculo. Les dejo este tema aquí porque yo creo que es un tema donde deben ahondar y que es muy importante. En el caso nuestro de BAF, nosotros no somos proveedores de selenio, pero creí que era muy importante compartir con ustedes esta información. Tercer factor, ya pasamos por calidad de lípido, pasamos por el tema de la incidencia de enfermedades, pasamos por el tema de hacinamiento, y viene una última parte, ya que yo creo que muchos de nosotros, o mucha gente quizás en temas de salmones, o en temas de salmónidos, no está tan bien explotado como en el tema de mamíferos terrestres, y es básicamente el tema del sacrificio, ¿ya? Porque procedimientos que involucran distintas temperaturas, distintas formas de manejo, ¿ya?, pueden paliar el estrés que sufre el animal en esa última fase, y eso tiene una redundancia en color. Eso es sumamente complejo de demostrar, pero encontramos un estudio del año 2000
donde básicamente lo que se hacía, se estimulaba un filete de salmón a través de electroestimulación, se ponían los electrodos, y con eso, ¿qué se comprobaba? Primero, que la fibra muscular del pez, obviamente se contraía por el estrés de la electricidad, pero que aparte, el líquido intersticial que está en los músculos, ¿ya?, se contraía y no dejaba expresar el color. Por lo tanto, había una caída en los puntos de color. Si ustedes se fijan en la foto que yo tengo a mano izquierda mía, pueden apreciar un filete mucho más rojizo versus un filete mucho más pálido, y ese es el ejemplo de la electroestimulación, ¿ya? Por lo tanto, bajo condiciones de acondicionamiento y básicamente en filetes cocinados, ese color, esa diferencia de color no es tan evidente, y según el panel entrenado en la última fase del estudio no encontró grandes diferencias, pero cuando sí se hicieron las mediciones, sí se encontraron diferencias en puntos de color, ¿ya? Como les comenté anteriormente, esto se debió debido a la pérdida del líquido intersticial muscular, ¿ya? Y obviamente a la contracción que tuvo en la fibra muscular. ¿Qué efecto puede tener? El efecto que más se notó básicamente es que condiciones de sacrificio bajo condiciones de estrés pueden tener algún tipo, ¿ya?, de incidencia en la vida útil que puede tener este filete una vez que ha sido procesado, ¿ya? Y sí está comprobado que puede tener una mayor incidencia en la aparición de bacterias en la parte de la comercialización. Ahora, un mito bien importante, o una pregunta que mucha gente generalmente hace, es a través de las características del agua, ¿ya? Y acá le estoy presentando una publicación que se hizo el año 2000, donde básicamente lo que decía es que no hay una diferencia importante cuando correlacionamos retención de carotenoides en el músculo versus la temperatura del agua, ¿ya? En un rango que va entre los 5 y los 15 grados Celsius, ¿ya? La astaxantina o cualquier tipo de carotenoide se absorbe de manera bastante eficiente. Lo que sí se pudo comprobar es que cuando la temperatura del agua se mantiene mucho más cercana a los 15 grados Celsius, ya la tasa de deposición de pigmento de cualquier tipo de carotenoide es mucho mejor. Salinidad. La salinidad del agua no influye en el cultivo o en la fijación de pigmentos por parte de los salmónidos, ¿ya? Puesto que no hay diferencia significativa a las pigmentaciones o en peces cultivados cuando básicamente pasan del agua dulce al agua de mar, ¿ya? Lo que sí, y nuevamente lo vuelvo a insistir, hay un proceso de estrés que debe ser controlado. Y eso ya lo revisamos hace un ratito atrás. Avanzo. Un segundo. Ahí sí. ¿Qué otros factores son importantes y que están dentro del animal para que yo pueda mejorar esta pigmentación? ¿Ya? Y un aporte importante lo contribuye la vitamina A. ¿Por qué? Porque todos los carotenos, ¿ya?, son precursores de la biosíntesis de vitamina A. Y cuando hay un proceso oxidativo o cuando se produce la metabolización de la vitamina A, el hígado lo que hace, toma el pigmento y lo cataboliza y lo transforma en este precursor de vitamina A. Por lo tanto, suplementaciones correctas o suficientes de vitamina A van a evitar la catabolización de astaxantina en una forma que no sea fijarse en el músculo y expresar color. Importante mencionarle que ese OH, que es el grupo hidroxilo, que es el que tiene la vitamina A, es tremendamente inestable. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de comprar o adquirir algún tipo de vitamina A, yo me trato de asegurar que esa vitamina A que estoy incorporando en mi dieta sea de una fuente confiable. Porque nos ha pasado en más de alguna oportunidad, y no en especies acuícolas, porque los niveles de control de calidad son muy altos en Chile y generalmente en toda la región, pero sí en dietas de monogástricos, que muchas veces incorporan fuentes de vitamina A
que no son las correctas, y por lo tanto la actividad o las unidades internacionales que se está entregando al animal no son las suficientes, y se generan distintos tipos de problemas. Otra vitamina importante, básicamente, es la vitamina C. Y la vitamina C, como ácido ascórbico, es un cofactor de distintas enzimas, ya que están mayoritariamente involucradas en la biosíntesis del colágeno, y ese colágeno juega un papel muy importante en cómo mantiene el tejido conjuntivo y en la resistencia que tienen los tejidos, por ejemplo, para la cicatrización o para procesos, entre comillas, pseudoinflamatorios, ¿ya? Porque van a intervenir en procesos de microregeneración celular. Por lo tanto, un adecuado nivel de vitamina C también va a tener un efecto positivo sobre la pigmentación y el uso y la expresión de ese pigmento como color, que es finalmente lo que estamos buscando. Y llegamos a la reina de las vitaminas, que es la vitamina. ¿Aló, me están escuchando ahí? Porque parece que se había bajado un poquito el audio. Como les comentaba, la vitamina E es la reina de las vitaminas cuando tiene que ver con procesos oxidativos, porque básicamente es el radical libre que actúa, es el método que tiene el organismo para contrarrestar los radicales libres, que ya lo conversamos un poquito más adelante, anteriormente, ¿ya? Y esta vitamina E, como es una vitamina que es afín a los aceites, porque básicamente es lipofílica, se encuentra en el mismo sitio que se encuentran los pigmentos que también son afines a los aceites y que también son lipofílicos. Por lo tanto, cuando hay una reacción de superoxidación y se produce esta cascada oxidativa en el organismo, lo que hace el organismo o lo que hace el organismo viviente disponibiliza lo primero que tiene. Y lo primero que tiene y lo más reactivo contra estos procesos de oxidación es la vitamina E. Por lo tanto, y como está en el mismo sitio que el pigmento, esta vitamina E se libera rápidamente y cubre que ese pigmento que estaba en ese mismo sitio no sea disponibilizado y que no sea catabolizado como un antioxidante en vez de que vaya al músculo y exprese el color. Por último, otro aditivo importante, que ya lo mencionamos anteriormente, es el selenio. Y básicamente el selenio porque tiene una contribución importante en lo que es la mejora de la inmunidad específica, ¿ya? En organismos vivientes. Ahora, la pregunta generalmente es, y el comparativo es ¿qué fuente de selenio ocupo? ¿Si ocupo una fuente orgánica o una fuente inorgánica? ¿Ya? Está comprobado, y creo que lo vimos un poco más adelante, que las fuentes orgánicas de selenio son mucho más biodisponibles y obviamente van a contribuir en mantener un nivel que sea adecuado en el organismo para evitar toda esta gradiente oxidativa que se está produciendo por respiración o por un proceso de estrés, como ya lo vimos anteriormente. Ups. Ahora, yo no sé si se recuerdan que cuando partimos la conversación y hablamos de pigmento, yo les comencé diciendo que ese pigmento era la forma en la que el ojo humano percibía los nanómetros o la longitud de onda con la que se expresaba el color, ¿ya? Y es importante porque, lo vuelvo a reforzar, todos los pigmentos, ¿ya? Se fijan, tienen la capacidad de fijarse al músculo, porque el músculo, principalmente el salmonio, está embebido de un aceite, y de un aceite que es rico para la fijación de pigmentos, que es un aceite poliinsaturado, que es el famoso omega 3, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes tienen presencia de pigmentos de color más claro, ya sean pigmentos amarillos, que provienen de fuentes vegetales, ¿ya? Se va a producir una interacción y una competencia por el sitio donde se está fijando tanto este pigmento amarillo como el pigmento naranjo o rojo que yo esté poniendo en mi dieta, porque básicamente comparten las mismas características. Entonces, en un estudio del año 2004, lo que sí se evidenció, ¿ya?,
usando un colorímetro, ¿ya? Fueron observados que cuando hubo la inclusión de pigmentos del tipo zeaxantina o xantófila, ¿ya? En una dieta, básicamente que provenían de ingredientes vegetales, sí se produjo, ¿ya? Algún tipo de reducción en el color de la pigmentación. Les cuento una anécdota, hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, tuvimos un problema de pigmentación generalmente que fue bien agudo en algunas empresas en Chile, que se dedican a la fabricación de alimentos balanceados. Y si bien pensábamos que era un problema específico de una sola empresa, nos empezamos a dar cuenta de que era un problema que fue transversal para todos los productores de alimentos, y era porque todos habían hecho una compra importante de un maíz que era alto en xantófila, y eso generó una caída más o menos de 2 puntos en color. Entonces, yo les presento acá el estudio y prácticamente también lo hemos visto. Cuando hay una interacción de pigmento con algún tipo de xantófila o de algún pigmento de tipo amarillo, sí se produce básicamente una matización en el color, lo que nos va dando puntos menos de color en el filete, que es lo que nosotros tratamos de que no ocurra. Ahora, ¿cómo el pigmento puede ser estable en un músculo? Y esa es otra de las grandes preguntas, y ahí empiezan a lidiar algunos otros factores. Y quizás uno de los factores más importantes que incide es la acción hormonal, ¿vale? Porque en peces que son sexualmente maduros, y ustedes lo saben mejor que yo, ya se va a empezar una degradación autolítica de ese pigmento dentro de la musculatura. En peces sexualmente que son inmaduros, ya el pigmento se fija fuertemente a la fibra muscular. Pero a medida que ese pez está creciendo y dependiendo del sexo que tenga el pez, si es una hembra, va a disponibilizar ese pigmento que tiene una alta capacidad antioxidante, lo va a disponibilizar a sus ovarios, y como un instinto de supervivencia lo va a pasar a sus huevos para poder preservar la especie, porque es altamente antioxidante y va a permitir la viabilidad ya de esa larva que viene en camino. Pero en el caso de los machos, ellos lo depositan y lo tiran a la parte de arriba y principalmente en la piel, y va generando estas pigmentaciones que vemos en cualquier película de estos salmones que van subiendo los ríos, que son altamente rojizos, porque básicamente es un mecanismo de atracción de la hembra para poder reproducirse. Yo les presento acá una tabla y les destaqué ahí en un óvalo de color rojo, básicamente, que ustedes pueden ver donde dice astaxantina y ppm, donde teníamos una alta incidencia de puntos de astaxantina, ¿ya? Y teníamos una misma expresión de un color. Y teníamos un grado, se me corrió el óvalo, pero tienen que fijarse en la parte donde dice 3, que está básicamente acá. Si ustedes se fijan acá, tienen adición casi de 24 ppm de astaxantina en el músculo, tienen la misma expresión de color, pero estamos hablando de un pez que ya tenía un índice de madurez bien avanzado. ¿Va? Básicamente, o en contraposición, de un pez donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, con 18 ppm, donde básicamente tiene la misma expresión de color, porque es un pez que no está sexualmente maduro. Otro problema que se produce dependiendo de las pigmentaciones es algo muy común en la industria y por el cual la industria está trabajando muy fuerte, que es cómo disminuir la pérdida económica, uno, por la expresión del color, y segundo, para evitar la melanosis en los peces. Y la melanosis es solamente la hiperpigmentación de una mancha más o menos de 3 centímetros que está básicamente localizado en áreas de abdomen de los peces, ¿ya? Entonces, hay factores que son dietarios, que están afectando esta hiperpigmentación, y hay otros factores que están asociados mucho más a traumas físicos que pueden provocarla, ¿ya? Uno de los factores es, por ejemplo, factores como golpes, factores como la incidencia en la vacunación, y un factor bien importante es la cantidad de oxígeno que está disponible en el agua, ¿ya? Y ese es un tema que yo creo que daría para otra charla, porque calidad de agua y oxigenación es un tema bastante amplio, pero es un tema que ustedes deben tener muy en cuenta. Y además,
hay un factor nutricional que es importante. Y se ha demostrado que hay una correlación muy fuerte entre la ingesta de cobre de peces y la expresión de melanosis en los filetes. Y si ustedes se pueden dar cuenta, también hay un efecto bien importante entre la asociación de vitamina E, selenio, o la conjunción de vitamina E, selenio y una vitamina C para contrarrestar estos efectos de hiperpigmentación que se producen en algunos filetes. Estamos llegando prácticamente al final de la presentación. Otra parte muy importante es el congelamiento. No se ha demostrado grandes pérdidas de color cuando estamos hablando de astaxantina en filetes congelados, ¿ya? Que están almacenados en temperaturas entre menos 20 grados y menos 80 grados Celsius, que obviamente eso es bastante extremo, pero no hay pérdidas significativas de color. Lo que sí es importante, y se los menciono, es que sí se ha demostrado que cuando hay un congelamiento de peces que han sido suplementados con cantasantina, con ese tipo de molécula, cuando se forma el cristal, por la inestabilidad de la cantasantina en el músculo, es más fácil que se asocie al cristal de hielo y se pueda permear o salir del músculo, a diferencia de la cantasantina que tiene un poder de fijación mucho mayor, y que ustedes lo vieron anteriormente en las diapositivas anteriores. Y otra cosa muy importante es la pérdida de color, ya por la cual se está investigando, y tenemos aquí un ejemplo de un artículo que tiene que ver con el tema de, básicamente, el ahumado. Cuando nosotros estamos ahumando filetes de salmón, dependiendo de la temperatura del ahumado, de la forma del ahumado, generalmente hay una disminución del color. En ahumados que son extremadamente agresivos, hay disminución más o menos de 3 a 4 puntos de color en el filete final. Y, bueno, calidad de filete. Ustedes saben que hay distintas formas de comercializar filete. Cuando me enfoqué un poquito más en lo que es salmón, cuando nosotros vendemos salmón en Chile, es o es fresco, o es congelado, o es al vacío, ¿ya? Y básicamente lo que se dice es que truchas arcoíris que están alimentadas con astaxantina o cantasantina, almacenadas a 4 grados Celsius, ¿ya? Básicamente hasta el día 5, ¿ya? No van a tener algún tipo de diferencia, ¿ya? Pero desde el día 5 al día 11 se empiezan a experimentar, ¿ya? Algunas diferencias con respecto a color, pero principalmente asociado a problemas de oxidación que va generando problemas de rancidez, ¿ya? Por lo tanto, básicamente lo que hacemos, o lo que la publicación está diciendo, es que hasta el día 5 ustedes no van a tener problemas. Del día 5 al 11, si hay una cadena oxidativa fuerte que va a producir procesos de rancidez y que, para el caso de astaxantina, al parecer sería mucho menor. Y por último, como conclusión de esta pequeña presentación, espero haberla hecha en términos muy simples y que el lenguaje haya sido bien apropiado, porque la idea no era meternos en temas bioquímicos, sino que en algo más general para que todos entendiéramos, ¿ya? Procesos oxidativos inflamatorios de cualquier índole son los grandes enemigos de cualquier proceso de pigmentación, porque el cuerpo lo que va a hacer, o el organismo viviente, va a ocupar, primero que nada, y que nunca se les olvide, vitamina E para paliar el proceso oxidativo, y luego va a recurrir al segundo sustituto, o al segundo antioxidante más importante que tiene, que son los pigmentos, ¿ya? La calidad de la fuente lipídica es importantísima, y va a tener una incidencia fuerte en la tasa de deposición de ese pigmento. Recuerden que aceites altos en poliinsaturados van a fijar más pigmento y van a mejorar la digestibilidad del pigmento que aceites que son altos en grasas saturadas. Condiciones de cultivo importantes, tales como enfermedades, hacinamiento, prácticas antes, durante y después del sacrificio, también van a tener una influencia en los filetes para su posterior comercialización. Algo en lo que ustedes pueden influir, y obviamente los amigos de Italcol trabajan mucho en eso, es en asegurar niveles adecuados nutricionales, tanto de vitamina A, de vitamina E y de fuentes orgánicas de selenio, porque eso va a tener una incidencia directa en la expresión de color del filete que ustedes quieran comercializar, ¿ya?
presencias de otros pigmentos que no sean de color rojo anaranjado, ya sean pigmentos principalmente de color amarillo, van a afectar en alguna u otra medida los puntos de color en que se va a expresar ese filete. Combinación letal entre oxígeno y cobre van a generar sí o sí problemas de melanosis. Por eso es importante monitorear los contenidos de cobre y por sobre todo monitorear la calidad del agua. Y en condiciones de empaque al vacío, como ya les mencioné, astaxantina tiene mejor comportamiento que cantasantina hasta el quinto día. Eso, muchísimas gracias por la atención. Veo que tuvimos 58 personas que se mantuvieron en el webinar. Muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, y disculpen algún tipo de problema técnico que tuvimos ahí pasando slide. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo, mil gracias a usted. Siempre VAS, el consorcio VAS y Talcol despliega mucho interés, concita mucho interés, de manera que no es raro que hayamos tenido esta audiencia tan selecta. Bien, vamos entonces a iniciar con el panel de preguntas para el ingeniero Eduardo Parra, de la empresa multinacional VAS, al cual le manifestamos todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y todo nuestro aprecio por ayudarnos a transmitir siempre tecnología a nuestros piscicultores en Colombia, en Ecuador y en Panamá. Primera pregunta, ¿los procedimientos y las recomendaciones que el ingeniero Eduardo está hablando aplica para truchas? Porque escucharon mucho la palabra salmón. Para salmónidos en general, Eduardo, tanto para truchas como para salmón. Ok. Diferencias entre la astaxantina sintética y natural. Ahí hay un mundo de diferencia. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una astaxantina natural, estamos hablando de un producto que es sintetizado artificialmente, pero que dentro de su cadena de síntesis tiene un proceso de esterificación, ¿ya? Y esa esterificación es la que le da la capacidad de unirse fuertemente al músculo. Cuando estamos hablando de astaxantinas que son de origen natural, que vienen principalmente de alga, o generalmente las que yo he visto son de alga, no tienen presente este proceso químico, este pasito químico, que es sumamente importante en la pigmentación. Entonces, de manera práctica, ¿qué es lo que yo he visto? Cuando comparamos filetes que son suplementados con astaxantina sintética, lo que ustedes van a ver básicamente es una uniformidad en el color. Lo que a mí me ha tocado ver, y hablo de manera muy personal, cuando he visto suplementaciones con productos que son de origen natural, generalmente lo que se produce es un tema de dipping. Básicamente se van produciendo manchitas en distintas partes del músculo, pero la pigmentación no es homogénea. Y segundo, hay un tema de costo. Ya, el proceso, hay una diferencia en costo que es brutal hasta el día de hoy, entre un pigmento sintético y uno natural, y por otro lado es la tasa de deposición en el músculo. Yo te diría que esas son las principales diferencias. Ok, muchas gracias. Sumado a eso, me preguntan que si la astaxantina se debería aplicar durante toda la vida del pez. La pregunta es depende. La respuesta es depende. Y ese depende tiene hartas variables, ¿ya? Por ejemplo, es aplicable en trucha y también es muy aplicable en salmones. Hay empresas, por ejemplo, que empiezan a pigmentar durante todo el ciclo. O hay empresas que para un mercado en específico intensifican la pigmentación en una fase versus otra. Depende de lo que quiera cada empresa. Yo creo que para ese tipo de estrategia, la gente tiene un muy buen aliado con la gente de Talcol, y con nosotros de atrás como BAF podemos dar nuestras recomendaciones, pero es un ataque mucho más multidimensional y que tiene que ver en el fondo qué es lo que quiere el productor. Ok, otra pregunta. ¿Qué ocurre con la asimilación de vitamina A y vitamina E cuando hay presencia de hongos en el tejido de las truchas? Esa es una buenísima pregunta. La respuesta exacta no la tengo. Si quieres yo te puedo compartir algún paper que recuerdo que tengo dentro de mis archivos para que lo compartamos con la persona que preguntó. Pero lo que a mí me podría sugerir, porque no soy patólogo, y básicamente por eso soy tan cauto en la respuesta,
es que si hay un hongo inmerso, hay un proceso oxidativo, como lo mencioné anteriormente, de manera general. Por lo tanto, como les mencioné anteriormente, lo que hace el cuerpo va a ocupar esa vitamina E y esa vitamina, ese precursor, principalmente vitamina E, en paliar ese proceso oxidativo por ese estrés de enfermedad que se está produciendo. ¿Dale? Pero sí te podamos hacer llegar una información bien científica y con harto sustento para que podamos responderle a la persona que nos preguntó. Ok, muchas gracias. Otra, ¿los betacarotenos son aplicables a las dietas? La respuesta es sí, se pueden aplicar a las dietas. Ahora, el efecto que tienen es el efecto en pigmentación. ¿Qué tanto ese betacaroteno se puede fijar a la dieta? Y también hay un efecto de costo. Generalmente los betacarotenos son mucho más inestables y en el proceso de síntesis química son mucho más costosos que un pigmento como una astaxantina o una cantasantina sintética. Por eso generalmente la gente no los usa, pero sí son susceptibles de usarse. Ok, no sé si esta, pues, es relacionada al tema de la culinaria. Dice que ¿por qué cuando se está cocinando un salmón le empieza a salir como una impureza blanca? Buena pregunta y no la sé, pero siempre me ocurre. Cuando hago salmón siempre me ocurre. Pero podemos tratar de buscar una respuesta y también llegamos con eso si es que ustedes me la hacen llegar. ¿Dale? Agua. Ok. Pregunta, ¿cuál es la temperatura exacta del agua o en promedio para cultivar salmón? Esa es una buena pregunta y el rango de temperaturas tiene bastante dispersión. Yo lo que les podría decir, las temperaturas promedio del mar de Chile son alrededor de los 10 grados y están influenciados por la corriente de Humboldt, como ustedes bien saben. Lo que hemos visto, que hasta que la temperatura se eleva hasta 12 grados, generalmente los peces responden bastante bien en el agua. Temperaturas superiores, hace 3 años atrás tuvimos un bloom de algas, donde los peces se murieron básicamente por el efecto tóxico de las algas, pero sí ya se había visto mayor incidencia de enfermedades cuando el mar se había empezado a calentar. Entonces, yo creo que alrededor de los 10 grados y no superando los 12 es una buena temperatura. Ok, tenemos otra. ¿Cuál sería la cantidad recomendada de vitamina E y metionina recomendada para disminuir el efecto de hacinamiento? ¿Y en qué momento sería adecuado administrarla? No, esa pregunta también es una pregunta mucho más fina. Depende de varios factores, depende de la estrategia, depende de la dieta, qué tipo de dieta es. Entonces no hay una respuesta única para esa respuesta. Pero si ahondamos un poquito más en esos factores con la persona de manera posterior, le podemos dar una recomendación. Otra, es que creo que lo dijiste en la charla. ¿El color del salmón tiene que ver con el estrés? Es uno de los factores que influencia el color del salmón, ¿ya? No es un factor principal, pero factores de estrés, como los vimos, como son, por ejemplo, hacinamiento, enfermedades, algún tipo bueno, de otras cosas, la forma en que se sacrifican los salmones, sí tiene una influencia directa sobre el color de ese filete de salmón que estamos comercializando. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos influenciar, por ejemplo, como la capacidad que tiene un salmón para poder respirar, eso es imposible, o el hacinamiento, tampoco es complejo manejarlo, pero sí tenemos ciertas medidas paliativas, como por ejemplo la adición de vitamina E, selenio, niveles adecuados de vitamina A. Con esas condiciones, calidad de lípido, manejar las condiciones del agua, bajo esas condiciones se puede optimizar o tratar de optimizar de la mejor manera posible la expresión del color en el filete, que es lo que estamos buscando. Dos más, tenemos dos preguntas más. La relación de tiempo de la adición de la astaxantina o cantasantina en la dieta, en el acabado, y qué pruebas de laboratorio tendría que desarrollar, aparte del uso del colorímetro, perdón, para mi exportación del filete de trucha. Bueno, eso también depende y depende mucho del color al que quiera llegar la persona, porque como yo les dije en un principio de la charla, cuando uno trata de pigmentar, básicamente es un juego, ¿ya? Y es un juego, al igual como juegan los niños en Chile, le decimos témpera, que es como mezclan colores. Hay distintas formas de llegar a una misma forma de color. Y eso puede ser a través de una saturación, que es poner mucho
de lo mismo, o a través de una matización, que es el uso de dos pigmentos distintos que dan distinta coloración y se puede llegar a un mismo color. Y depende un poco del gramaje del producto que está exportando, de las condiciones de esa exportación, si el producto es frío, el producto es fresco, si es que va al vacío o no. Entonces hay bastantes factores que pueden influenciar, pero se puede abordar desde una manera multidimensional y se puede hacer una buena recomendación. Así a buenas y primeras, creo que es medio arriesgado hacerlo, y un poquito irresponsable. Otra pregunta, si hay alguna mezcla efectiva entre cantasantina y astaxantina para compensar el precio en el alimento de finalización. Esa es una decisión que tiene el propio productor. En Chile se hizo, se ocupó por mucho tiempo, en Perú se hace. Hay gente que para mejorar los costos mezcla astaxantina y cantasantina, pero nuevamente yo vuelvo a insistir, va en qué es lo que quiere el productor. Por ejemplo, si alguien quiere exportar filete de trucha, o su trucha tiene que viajar un largo periodo de tiempo a través del país, si ustedes me preguntan a mí, mi recomendación sería básicamente hágalo con astaxantina, por la fuerza que tiene el pigmento de fijarse en el músculo. Si por el contrario, la cantidad o la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer el embarque son menores, no va a estar sometido a grandes presiones de temperatura, puede hacer una combinación de ambos productos y eso se hace. Una pregunta final, doctor ingeniero Eduardo. ¿Qué niveles de pigmentación se manejan en Chile? Eso es bien interesante, porque yo creo que hemos pasado por 3 etapas. Cuando yo entré a la industria, yo empecé vendiendo aceite para pigmentación de salmones hace casi 15 años atrás. En los niveles que ocupaba toda la industria era parejo 100 ppm por tonelada. Después pasamos por una fase donde empezaron técnicas de pigmentación o estrategias de pigmentación, porque obviamente el costo era tremendamente incidente. Entonces empezaron a pigmentar desde muy temprano con 5 ppm y después llegaban hasta 80 ppm. Después pasamos por una tercera etapa, donde casi toda la industria se estandarizó entre 50 y 60 ppm, que fue una etapa post-ISA. Y después hubo una reversión, donde prácticamente la industria está pigmentando alrededor entre 60 y 80 ppm, parejo. Esos son más o menos los niveles que se están ocupando. Pero también tiene alta incidencia el mercado de destino, ¿ya? Y eso es súper relevante. Ustedes nunca tienen que perder de objetivo, de vista, cuál es el mercado objetivo al que ustedes quieren llegar. Si ustedes están pensando en un mercado asiático, obviamente el nivel de pigmentación es mucho más agresivo y el color que quieren alcanzar en el salmofán es un color mucho más rojizo. En contraproducencia, por ejemplo, si estamos hablando de un mercado brasilero, donde los niveles de pigmentación son un poquito más suaves. Bien, gracias, doctor Eduardo. Yo quiero destacar como compañía Italcol las conclusiones que hace el ingeniero Eduardo. A nosotros como Casa de Alimentos Balanceados es muy frecuente las quejas de bajo pigmento, las quejas de algún componente de los que tenga que ver con las truchas que nosotros manejamos en el país en un mercado que es cada día más creciente. Me parece que las conclusiones del ingeniero Eduardo fueron supremamente claras, supremamente precisas, destacando mucho las condiciones del cultivo, las presencias de otros componentes, de otras variables que tienen que ver con ese pigmento. Siempre nos preguntan qué tipo de pigmento están utilizando y siempre la respuesta de nosotros es: estamos utilizando el mejor del mundo, el mejor que se encuentra en el mercado. Y eso es básicamente la parcería, la unión, el compañerismo que tenemos con la empresa BASF. De manera que como Casa de Alimentos Balanceados sea la oportunidad para manifestarle nuestro agradecimiento, ingeniero Eduardo y doctor Diego, y a todos nuestros clientes, nuestro agradecimiento también por seguir con nosotros en estos eventos de transferencia de tecnología. Muchísimas gracias a todos. No sé, doctor, ¿tiene algo más que adicionar? No, solamente agradecer la presencia de todos, un abrazo fuerte desde Santiago de Chile, cuídense ustedes y su familia, afortunadamente sé que Colombia está mejor que Chile, así que
en tema sanitario con respecto al COVID. Así que nada, solamente eso y muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo fraterno.